Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Hoy jueves 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y ese será nuestro tema esta mañana. Se calcula por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que son aproximadamente unas 7.000, ustedes escucharon bien, 7.000 enfermedades raras que hay hoy en el planeta. Y para hablar de esto y de la situación en el Uruguay, hemos invitado a un experto, el doctor Víctor Raggio, que es genetista y a su vez integra la fundación que en Uruguay justamente investiga las enfermedades raras. Doctor, un placer. Muy buenos días. Un placer para mí, buen día. ¿Qué significación tiene este Día Mundial de las Enfermedades Raras? Sí, como muchos de estos días mundiales, la principal importancia es generar conciencia pública sobre la importancia del tema. Y en particular, la investigación en enfermedades raras, en buscar los diagnósticos y eventualmente la prevención y los tratamientos para esas enfermedades, que es a través de la investigación científica que se puede llegar a los mismos. Sin duda. Doctor, por lo general este tipo de enfermedades se presentan a muy temprana edad, ¿no? En el nacimiento, primer añito, segundo año de vida, ¿no? Son enfermedades muy diversas, muy heterogéneas, hay miles de ellas y por lo tanto pueden tener una expresión diferente, pero en conjunto hay que considerarlas en estas grandes líneas, ¿no? La baja frecuencia, el alto impacto para la calidad y en muchos casos la expectativa de vida, que la gran mayoría afectan a niños, o sea, comienzan a manifestarse e incluso con síntomas severos en la infancia, y el otro aspecto es el del tratamiento, la dificultad del tratamiento. Hay un punto que quiero resaltar, que no hay que cometer el error o caer en la confusión de porque son enfermedades poco frecuentes, no quiere decir que no sean un problema de salud pública y no quiere decir que no sean un problema importante. Porque si bien cada una de ellas individualmente es poco frecuente, son muchas. Y en realidad el número de personas en Uruguay, y ni que hablar en el mundo, que las padecen es una enorme cantidad de gente. Sin duda. Entonces constituyen un problema de salud pública también. Sin duda. Y en ese aspecto, doctor, ¿cómo estamos en el mundo y cómo estamos en nuestro país? Un paciente con alguna de esas miles de enfermedades raras, ¿tiene el tratamiento adecuado? ¿Tiene la farmacología específica para esa patología? De nuevo, hay una gran heterogeneidad, pero la respuesta a grandes rasgos es no. No. El otro de los grandes problemas con estas enfermedades es que la gran mayoría de ellas no tienen un tratamiento específico. O no se conoce, en el mejor de los casos está en investigación o en desarrollo, o no ha llegado todavía al uso clínico habitual, que cualquiera pueda acceder a él, pero para la gran mayoría, lamentablemente, la respuesta es no, no hay un tratamiento específico. No quiere decir que no haya ningún tratamiento o cosas que los médicos y el sistema de salud deba hacer en relación al tratamiento sintomático, al tratamiento fisiopatológico o las medidas que sean necesarias para mejorar en lo posible la calidad de vida y la expectativa de vida. No quiere decir que no haya tratamiento, pero en lo que no hay, en la gran mayoría, como tú decías, es tratamiento específico, un tratamiento curativo que vaya directo a las causas de la enfermedad. Y otro de los graves problemas, doctor, es el peregrinaje de los padres con sus pequeñitos con alguna enfermedad rara por años, hasta tener un diagnóstico definitivo. Incluso, sí. A mí me gusta decir, no en absolutamente todos los casos, pero en general decir enfermedad rara o enfermedad muy poco frecuente es sinónimo de decir enfermedad de difícil diagnóstico. Difícil diagnóstico. Porque no la conocemos, porque los médicos no hemos visto de repente ningún caso en nuestra experiencia, porque no hay, en muchos casos, porque no hay información disponible a nivel mundial. Enfermedades raras y enfermedades genéticas se descubren nuevas, no te digo todos los días, pero semana a semana. Claro. Si hablamos dentro de un año, probablemente haya enfermedades que hoy no conocíamos y que dentro de un año sí, y que entran en esta categorización de enfermedades raras. Entonces, son enfermedades en general de difícil diagnóstico.
Y se habla mucho de una odisea diagnóstica que puede durar años y gran número de consultas y gran número de estudios hasta llegar a un diagnóstico específico, a un diagnóstico de qué enfermedad tiene y cuál es la causa específica de ella, pues es uno de los grandes problemas. Víctor, tú sos genetista. Correcto. La mayoría de las enfermedades raras son genéticas. Sí. Pregunto, ¿el sistema de salud público y privado contempla la posibilidad de que un papá o una mamá vaya con su pequeño y realice un estudio genético para el diagnóstico? Es correcto, o sea, la gran mayoría son de causa genética, si bien hay otras de otras causas, inmunológicas, neoplásicas, pero la gran mayoría se cree que son de causa genética. En Uruguay, eso es lo que yo más vivo, por en lo que yo trabajo, otros vivirán otros problemas. En Uruguay tenemos un problema en cuanto al acceso de los pacientes a los estudios genéticos, porque no está previsto que el sistema de salud los cubra en su gran mayoría, algunas cosas sí, pero puntuales, digamos, y claramente insuficientes. Eso probablemente deba ser modificado en los próximos años, ¿no? Pero lo que se llama hoy la canasta básica de prestaciones que los proveedores de salud dan a sus pacientes no incluye la gran mayoría de los análisis genéticos. Eso genera obviamente dificultades de acceso, que no quiere decir que no se pueda hacer, no quiere decir que no haya otras alternativas. El BPS da algunas coberturas en muchos casos y en determinadas circunstancias. El propio sistema de salud, aunque no esté obligado a cubrir determinado tipo de estudios, los cubre. Por supuesto se pueden hacer de forma particular, o en otros casos los pacientes acceden a los estudios a través de estudios de investigación, proyectos de investigación en los que colaboran y reciben un diagnóstico o ciertos diagnósticos que les pueden servir a ellos. Entonces, no quiere decir que no haya acceso, pero sí hay dificultades de acceso, eso es lo que yo más vivo. Y la dificultad creo que principal está en lo que decía recién, es decir, que no está previsto que se cubra esos estudios en las prestaciones básicas. Eso es algo que indudablemente tiene que cambiar en los próximos años. No hay ninguna duda. Porque cada vez hace más diagnósticos para enfermedades raras o diagnósticos genéticos para otras enfermedades que no son raras o que son relativamente frecuentes y que son de utilidad en definitiva para la calidad de vida y la expectativa de vida de esos pacientes. Decíamos que en la mayoría de los casos no hay farmacología específica, o sea, no hay un tratamiento para esa enfermedad rara. Por ejemplo, en alguna patología rara que sí hay farmacología, ¿está cubierta en nuestro país o no? Le pregunto, ¿por el Fondo Nacional de Recursos? Sí, en algunos casos sí. En algunos casos sí, en algunas terapias inmunológicas y en alguna, ni que hablar, en alguna parte de la terapia neoplásica o antineoplásica. Y en el caso de enfermedades genéticas, en algunos casos también. Pero ahí tenemos otro problema. La gran mayoría de las enfermedades genéticas, y la gran mayoría de estas son de baja frecuencia, enfermedades raras, no tienen un tratamiento específico. Entonces ahí lo que el paciente va a recibir del sistema de salud es el tratamiento sintomático, fisiopatológico, de ayuda a los síntomas y los problemas que tiene. Pero no tienen un tratamiento específico. En otros casos sí hay tratamientos específicos que están demostrados o que está sobradamente demostrado que tienen un beneficio, y en algunos, pero son para los menos. Y en algunos de esos casos el sistema de salud o el Fondo Nacional de Recursos en Uruguay los cubre, están disponibles para los pacientes, pueden acceder a ellos, y en algunos de esos casos son tratamientos de por vida y de gran efectividad. En ese sentido, muchos tratamientos, y sobre todo los que se ha demostrado su efectividad, los pacientes en Uruguay van a acceder a ellos por distintos mecanismos. ¿Tiene conocimiento, doctor, que en algunos casos algunos pacientes o sus padres hayan llegado a plantear recursos de amparo ante la justicia, como sucede, por ejemplo, en el tema de los medicamentos de alto costo? En relación a estudios genéticos o a la necesidad de hacer estudios genéticos para llegar a un diagnóstico, yo sinceramente no conozco de ningún caso y no creo que los haya, porque en definitiva, hoy en día, los estudios genéticos, aún los más complejos, los más costosos y los más complejos en trabajo para llegar a un diagnóstico, están en costos del entorno de entre los $1.000 y los $2.000, ¿no? Estamos hablando de los diagnósticos genéticos para tratar de llegar a un diagnóstico de una enfermedad rara, supuestamente genética, que son la mayoría.
Entonces son costos donde de repente no amerita hacer eso, ese tipo de recursos. Distinto es para el tratamiento de algunos fármacos que sí estamos hablando de costos altísimos. De decenas de miles de dólares y que además son de por vida. El estudio genético, algo que siempre decimos los genetistas, ya no es tan caro como antes y además en general es un estudio que uno se hace una vez en la vida. Claro, claro. Entonces, distinto tratamiento que uno lo puede hacer durante años. Entonces yo no conozco, pero sí conozco, eso sí te diría que lo vivo todos los días, dificultades de acceso a estudios genéticos que son importantes. Ojo, son dificultades, no es imposibilidad de acceso. No, no, muy claro, doctor. Tenemos una consulta justamente sobre las enfermedades raras. Vamos a ella entonces, señor director. María dice, mi prima tiene una enfermedad rara que la ha condicionado y a toda la familia desde que nació. Nunca se llegó a un diagnóstico preciso. De lo que hemos hablado, doctor, en la entrevista, ¿se podría investigar su caso en la fundación que usted integra, doctor? Bueno, antes de eso, un comentario. Como el primer caso que tenemos, la primera pregunta que tenemos, resalta el impacto para el paciente y su familia. Que eso ocurre con muchas enfermedades y con este tipo de enfermedades todavía más. Yendo a la pregunta en concreto, Enfupier es una fundación que lo que pretende es promover la investigación en enfermedades raras. No somos un lugar de consulta o un centro de tratamiento médico. Lo que intentamos promover la consulta. En esa promoción de la investigación y de ayudar a los pacientes para tener un diagnóstico, fundamentalmente, sí podemos hacer determinadas sugerencias. Yo de hecho las hago. Entonces, en esos casos siempre tenemos que tratar de tener, por parte de los médicos que ven al paciente y los especialistas, una aproximación al diagnóstico lo más firme posible. ¿Se trata de una enfermedad genética? ¿Se trata de una enfermedad inmunológica? Si se trata de una enfermedad genética, ¿de qué tipo o cuáles se plantean? Entonces ahí nosotros podemos orientar de qué tipo de estudios serían necesarios o serían recomendables para afinar ese diagnóstico o lo más posible o llegar a un diagnóstico específico. Nosotros no somos un proveedor de estudios ni un proveedor de consultas, pero sí podemos hacer sugerencias en ese sentido. O lo otro que hacemos es intentar conectar a estos pacientes sin diagnóstico con grupos de investigación o con grupos que trabajan en enfermedades raras de forma tal que se beneficien ambos, ¿no? El investigador tiene el material con cual trabajar y el paciente el paciente colabora con eso, pero a su vez el paciente se puede beneficiar de los diagnósticos. Intentamos hacer esa conexión. Doctor Víctor Raggio, muchísimas gracias por su presencia. Por favor, un gusto. Felicitaciones por el trabajo que cumple usted y sus colegas desde la Fundación en la investigación de las enfermedades raras en nuestro país. Ahora damos vuelta a la página y como todos los jueves nos vamos al compacto de UCM. La entrevista la realiza María García.